en nuestro ambiente de trabajo, ¿no? Que es en donde pasamos el mayor tiempo en el día a día. Entonces, bueno, aquí de fondo tenemos el mayor desastre nuclear precisamente que ocurrió a nivel mundial, que ocurrió en Chernobyl, allá data en el año 1986, ¿no? Ahí está la planta nuclear de Chernobyl, que es, en el cual se asociaron unos 4.000 fallecidos con cáncer a raíz precisamente del accidente nuclear, ¿no? Simplemente para tener la importancia del impacto acerca del medio ambiente, ¿no? Entonces, hablamos del cáncer. Para el desarrollo de cáncer hay múltiples factores de riesgo. Hay los factores conductuales que tienen que ver mucho con el estilo de vida, el día a día, lo que comemos, lo que hacemos, el ejercicio que realizamos, lo que dejamos de hacer, como es el caso del tabaquismo, del consumo de bebidas alcohólicas. Tenemos los factores hereditarios también, y bueno, y los factores ambientales también, ¿no? En esta slide, en esta lámina podemos ver, ¿no?, todos los factores implicados en el cáncer, al menos los que conocemos hasta el día de hoy. Y para esto podríamos mencionar que dentro de la herencia solamente representa del 5 al 10% como factor de riesgo para el desarrollo de cáncer. Y el factor más importante siempre va a ser el medio ambiental y los estilos de vida que uno desarrollemos. Dentro de este 90-95% de lo que vamos a hablar ahora solamente es acerca del ambiente, ¿no? Entonces tenemos los factores que determinan el cáncer, precisamente el factor genético, los factores medioambientales y estilos de vida, y todos estos contribuyen al desarrollo de cáncer, que es lo que sabemos hasta el día de hoy. Para ello tenemos que saber que la contaminación misma ambiental, hablando de contaminación del agua, del suelo, representa pues del 1 al 4% de todos los tipos de cáncer. Al menos esta data es del 2013 de la OMS, y se dice que en otras literaturas llega hasta el 19% incluso. En cuanto a la exposición ocupacional o que uno mismo tiene en el ambiente laboral, pues esto representa del 20 y 30% en los hombres y del 5 al 20% en las mujeres. Y representa este riesgo, pues representa el 10% de cáncer de pulmón y el 2% de leucemia. Y como les decía, en el ambiente laboral, en donde estamos la mayor cantidad de horas al día, precisamente va a ser en el trabajo, ¿no? Entonces, por eso también tenemos que hablar un poco de información, de estadística acerca de las enfermedades ocupacionales que están desarrollando cáncer. Esto llega, por ejemplo, en la Unión Europea, 53% de enfermedades ocupacionales son cáncer, para tener al menos, es una cifra importante, ¿no? Para tener una idea al menos. 53% de todas las enfermedades que se atribuyen al ambiente laboral son cáncer. Ahora, en cuanto a América Latina, lo que nos importa, en cuanto a América, tenemos esta parte azul, que es un importante porcentaje que ocupa las enfermedades, que ocupa el cáncer dentro de las enfermedades ocupacionales. Asimismo, en Inglaterra tenemos que el cáncer, precisamente el cáncer de pulmón, que ocupa el mayor porcentaje de casos, el cáncer de pulmón. ¿Ok? Seguido por el cáncer de piel, no melanoma, y bueno, por el cáncer de mama también. Ahora, para esto hay que saber que en el ambiente donde uno está hay algunos agentes cancerígenos,
¿Y qué es un agente cancerígeno? Pues es la sustancia o mezcla de sustancias químicas, pues que al menos por inhalación, por ingestión o por penetración cutánea, mejor dicho, por vía tópica, puede ocasionar o incrementar la frecuencia de desarrollar cáncer, ¿no? Para esto tenemos agentes químicos, agentes físicos, agentes biológicos, cancerígenos, ¿no? Que a lo largo del tiempo pues pueden desarrollar cáncer dependiendo el tiempo de exposición, dependiendo la cantidad, dependiendo el cuerpo también, los factores biológicos, todo esto, como bien mencioné de inicio, tienen muchos factores el desarrollo de cáncer. Ahora, la IARC, que es la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, clasifica a estos agentes cancerígenos o carcinógenos en varios grupos. El grupo 1, precisamente, que son los comprobados, que hay muchos estudios en los cuales se consideran carcinógenos para humanos, ¿no? Dentro de esto se tiene que hasta el 2019 se habían reconocido, la IARC había reconocido 120 agentes cancerígenos para los humanos. En el grupo 2A, en el grupo 2 tenemos dos subgrupos, el A y el B. En el grupo 2A, los que probablemente sean carcinogénicos para humanos y los que posiblemente sean carcinogénicos para humanos. Dentro de ellos, pues, es obvio que se necesitan aún mayores estudios para corroborar 100%, ¿no? En el grupo 3 tenemos a los no clasificados como carcinógenos para humanos, y en el grupo 4 los que probablemente no son carcinógenos para los humanos. Bueno, en esta gráfica es un cuerpo, la mitad del cuerpo es de una mujer y la mitad del hombre, y acá están todas las sustancias pues, que han sido reconocidas hasta la fecha del 27 de noviembre del 2020, pues que se asocian a cáncer. La he desglosado, la he dividido para que se pueda hacer al menos un poco observado por todos nosotros, ¿no? Tenemos dentro de la cavidad oral todas las sustancias que están relacionadas a cáncer, ¿no? Las de color rojo son precisamente los que son carcinogénicos para humanos, y los de color verde son las intervenciones o lo que uno debe de hacer, que hay evidencia suficiente para protegernos del cáncer, ¿no? Tenemos en cavidad oral, tenemos en la amígdala, algunos virus por ahí mencionados, pero nosotros el día de hoy, como les dije, vamos a referirnos a las sustancias, como ese ejemplo, acá en la glándula salival, la radiación, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de la radiación ionizante, que puede causar cambios a nivel del ADN humano, que ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver también a nivel de la tiroides, también el yodo radioactivo, la radiación también que puede afectar y producir cáncer. Está también dentro del acetaldehído, también tenemos algunas sustancias, el plutonio, la radiación X también que puede afectar el esófago. A nivel de la cavidad nasal también tenemos algunas sustancias, compuestos de radio, otros tipos de radiaciones, los gases del motor diésel también, que pueden afectar la cavidad nasal y los senos paranasales, ¿no? Por mencionar algunas que ya las vamos a desglosar más adelante, una por una, donde las encontramos también. Tenemos el hollín también, que está relacionado a cáncer. Son sustancias que están ya comprobadas, que se ubican dentro de la categoría 1, del grupo 1, como carcinogénico humano, ¿no? Acá también tenemos otras. Si bien sabemos, pues acá, no sé si se han dado cuenta, está también el tabaco acá muy mencionado. Hay ciertas sustancias que nosotros podemos controlar, ¿no? Como es el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, que precisamente ya son un tema aparte, pero hay otras sustancias que se relacionan con la contaminación del agua, del suelo, como les mencioné en un inicio. Entonces, hablar de carcinogénicos humanos es muy importante, también tratar el tema, como les dije, acerca de
del cáncer relacionado a la ocupación o al medio ambiente laboral donde uno está diariamente, ¿no? Entonces tenemos acá en este cuadro resumido algunas industrias que se asocian con exposición a carcinogénicos. Por ejemplo, la industria de la producción de barnices, gomas, el carcinogénico comprobado es el benceno, ¿no? ¿A qué tipo de cáncer nos se relaciona al cáncer de peritoneo, por ejemplo? En el caso de la industria de los pesticidas, las fundiciones, el agente carcinogénico, el arsénico, está relacionado a leucemia. En la fabricación de muebles, los polvos de madera, que también está relacionado al cáncer en las fosas nasales. El cloruro de vinilo, en cuanto a la fabricación de materiales, pues para las tuberías, todo ello está relacionado al cáncer de hígado. Y bueno, por mencionar algunas, ¿no? La refinería de materiales, la manufactura de ellos, el níquel, el cromo, que pues está relacionado hasta 3 tipos de cáncer, como es el cáncer de pulmón, de piel y de hígado. Entonces tenemos acá algunas sustancias cancerígenas, como es el caso del amianto, aminas aromáticas, que vamos a ver de aquí en adelante, ¿no? La radiación ionizante, también en unas diapositivas más adelante vamos a tratar de esto. Ahora, pero se habrán puesto a pensar que algunos desarrollamos en nuestra parte laboral, nuestra ocupación, al menos nuestro trabajo, dentro de la casa también, ¿no? Entonces, esta diapositiva, pues, sacada del INEI, entonces nos permite ver que dentro de las habitaciones de la vivienda, al menos quienes desarrollan la parte laboral dentro de ellas, tenemos acá la parte más oscura que es la parte naranja, perdón, que es la parte de los hombres, quienes están en casa realizando algún tipo de labor, están los hombres y las mujeres, ¿no? La parte laboral también, quienes son ambulantes en su mayor cantidad, pues las mujeres vemos con un 20,5%. Acá en la parte de un taller comercial dentro de la vivienda de uso exclusivo, las mujeres tienen algún tipo de taller, 11,1%. Esto acá básicamente nos permite ver en dónde desempeñamos nuestra ocupación, ¿no? También si es un puesto improvisado en la vía pública, un 7,2%, las mujeres están acá en mayor porcentaje que los hombres. En un local fijo reciben un 6,6% de las mujeres y 3,2% de los hombres. En algún vehículo de transporte, algún vehículo para transporte de personas o mercadería, pues los hombres son los que están en primer lugar, 36,1%, ¿no? Y otros en bajo porcentaje, ¿no? Esto de acá básicamente para ver en dónde desarrollan en dónde es su ambiente de labores. Las principales actividades, pues acá en el Perú, la construcción, minería, agricultura y algunos servicios. Principalmente que vamos a tratar acá, la construcción, minería y la agricultura que vamos a ver de ahora en adelante, ¿no? Para esto habría que ver qué porcentaje de la población está laborando en construcción, ¿no? Se dice que en Lima ahí está la mayor cantidad de personas laborando en cuanto a lo que es construcción, que llega casi a cerca de 200.000 personas. Luego está La Libertad, Arequipa y Cusco, que en donde se relaciona, donde está la mayor gente laborando en construcción, ¿no? Ya luego en menor cantidad en los siguientes departamentos. Entonces, la población expuesta, de esto de cuánta gente nos permite ver, al menos que la parte que está en riesgo, las personas que están en riesgo, al menos con ciertas sustancias cancerígenas. También dentro de ellos hemos considerado, pues, como no, la radiación solar, ¿no? Si una persona está la mayor cantidad del tiempo afuera, en la calle, sin protección, expuesto a la luz del sol, pues precisamente también está expuesto también ahí y propenso sobre todo al cáncer de piel, ¿no? Entonces tenemos ahí una mayor cantidad de gente expuesta precisamente a la radiación solar, también al escape de los motores diésel, también ahí tenemos en segundo lugar al sílice, también a los plaguicidas, al radón, plomo,
cromo, que vamos a ver más adelante a qué tipos de cáncer se relacionan y vamos a ver dónde los encontramos también, ¿no? Bueno, esta gráfica acá se relaciona con la anterior, precisamente las principales sustancias cancerígenas presentes en la actividad laboral, precisamente en el ambiente de la construcción, tenemos la radiación solar, ¿no? Puesto que las construcciones se realizan a la intemperie y uno está expuesto a la radiación del sol. El sílice, pues también en la construcción, también uno está expuesto a esto y esta sustancia es una sustancia cancerígena también, a los compuestos de cromo. Y vemos cómo los hombres son los que están más expuestos porque son los que realizan en mayor cantidad este tipo de trabajo de construcción. Acá tenemos, esto ya es relacionado a los trabajadores expuestos a cancerígenos, esto es de Perú, ya del año 2018 precisamente. Tenemos que estos están más relacionados tanto al cáncer de pulmón y a la leucemia, ¿no? Vemos un aumento precisamente en estos años del 2000, en este periodo de tiempo de 2009 al 2013, que ha habido un aumento importante, ¿no? Del cáncer de pulmón en número uno y de la leucemia precisamente, que es del cáncer a la sangre en términos simples. Luego el cáncer de mama tenemos ahí en tercer lugar, de cuello uterino, estómago, próstata, por mencionar a los siguientes, ¿no? Y como vimos, las personas que laboran en construcción están más expuestas pues a la radiación ionizante. Ahora vamos a hablar de esta. Hablar de radiación ionizante precisamente es hablar del tipo de radiación que está, pues, que es capaz de retirar unos electrones, hablando ya en otros términos, unos electrones de los átomos y cambiar la estructura de las moléculas de las células del ADN. Entonces, esta radiación puede llegar a la célula y puede dañar el ADN y con esto eh, tener un alto riesgo de producirse el cáncer. ¿Ya? Esto está muy asociado precisamente al cáncer de mama, al cáncer a la leucemia también, como hemos visto. Y bueno, el tiempo de exposición, como les dije al inicio, es muy importante. Tiempo de exposición mayor de 10 años con una dosis promedio de exposición. Tenemos acá solamente para clasificar, para tener en claro la radiación ionizante, ¿no? Están los rayos, desde los rayos X, rayos gamma, rayos cósmicos y que tienen muy alta frecuencia, y la radiación no ionizante, que la que tenemos en casa, la radio, microondas, que no está relacionado precisamente a cáncer, ¿no? Dentro de esta radiación, pues tenemos los rayos ultravioleta también, ¿no? Que hay que tener en cuenta acá acerca de los tumores, el cáncer de la piel sobre todo. Entonces tenemos la radiación solar, tenemos la radiación ultravioleta, la de tipo A, B y C, y la de tipo A precisamente es la que puede llegar hasta el ADN, como explica acá bien esta diapositiva, puede llegar hasta el ADN, producir cambios y provocar el cáncer de piel. La radiación, los rayos ultravioletas, la B puede llegar y producir, básicamente está muy relacionado al envejecimiento. Y bueno, tenemos otro tipo de radiación, como les mostré, que también están relacionados a cáncer y que tienen ciertas longitudes de onda, pues, y dentro de ello también tenemos los rayos X y otras formas de radiación de alta energía, como les mencioné en la primera diapositiva, que fue el caso de Chernobyl o otras plantas nucleares que también producen una alta radiación nuclear. Es importante para ello la protección. Para ello, pues, hay algunos documentos técnicos para poder prevenir este tipo de cáncer de piel. ¿Cuál es nuestra realidad? Pues acá están los trabajadores de esta forma, ¿no? Que en el día a día su ambiente laboral es no están protegidos, están en plena expuestos a la radiación solar, ¿no? Y están la mayor cantidad de
tiempo del día, pues ahí, ¿no? Acá están la construcción, en la agricultura, bueno, los vendedores ambulantes también, que sin protección salen a laborar. Y bueno, otro agente al cual está expuesto en cuanto a construcción es el antimonio. Acá esto es en cuanto a la manufactura de semiconductores, la producción de baterías, se le suele encontrar aquí, en las industrias del cristal, municiones, cerámicas, pinturas, textil, electrónica, ¿no? Este está muy relacionado al cáncer de pulmón precisamente. Este es un cancerígeno, un agente cancerígeno del grupo 1. Y bueno, lo que se suele aconsejar, al menos es mínimo una radiografía de tórax cada 2 años y una espirometría para ver cómo está la función de los pulmones, ¿no? En cuanto a la construcción, también viendo, está el berilio, muy relacionado a la extracción y a la metalúrgica, sobre todo en las aleaciones, la industria de la cerámica, en la extracción de los metales preciosos, la industria nuclear también y la investigación espacial. Entonces, todas las personas que laboran en estos campos, pues están muy expuestos a esta sustancia y esta está muy relacionada al cáncer del pulmón. Y bueno, es considerada dentro del grupo 1 de las sustancias cancerígenas. Bueno, el examen que se suele realizar es una radiografía al menos bianual y la espirometría, ¿no? Para ver la función de los pulmones, cómo está. En cuanto al cadmio también, acá tenemos dentro de la industria del zinc, la extracción del cadmio a partir de sus residuos, también el cadmiado de metales, las aleaciones con acero, zinc, cobre. Tenemos los pigmentos para pinturas, industria atómica, industria del plástico. Esta sustancia está también considerada dentro del grupo 1 de las sustancias cancerígenas que suelen producir cáncer de pulmón y cáncer de próstata, ¿no? El examen, al menos una radiografía, un examen por el especialista, precisamente por el otorrino, el cromo, también de la obtención de aleaciones precisamente resistentes a la corrosión, el cromado electrolítico, la fabricación de cromatos, bicromatos, la adición de cromo a ladrillos, refractarios para altos hornos, el curtido de cueros, soldadura, aleación. Entonces el cromo está dentro del grupo de las sustancias cancerígenas del grupo 1. Está muy relacionado también al cáncer broncopulmonar primitivo y al cáncer de senos paranasales. ¿Qué debemos hacer en este caso? Al menos en la evaluación médica, al menos una radiografía de tórax y una radiografía de senos paranasales, cada 2 años al menos. Tenemos también dentro de las fábricas de coque algunos gases, ¿no? En los gases de los hornos de coque se encuentran fundamentalmente hidrocarburos aromáticos, policíclicos considerados cancerígenos. Entre ellos, bueno, algunas sustancias mencionadas como la 3,4-benzoalfa-pireno, el metilcolantreno, la dimetilbenzantraceno y el 5-metilcriceno. Estas sustancias están consideradas dentro del grupo 1 como cancerígenos humanos y están muy relacionadas al cáncer pulmonar también, ¿no? Bueno, el examen que se debe de hacer por la parte médica, al menos la espirometría, una radiografía de tórax, ¿no? Mínimo, al menos para cada 2 años. Aceites y grasas de origen mineral o sintético, también estos se tratan de algunos aceites parafínicos, salicíclicos y aromáticos, cuyo número de átomos de carbono es superior a 17 y pueden contener aditivos. Para esto es importante precisamente esta sustancia que es del grupo 1 dentro de las sustancias cancerígenas, pues realizar una evaluación médica adecuada, espirometría, una radiografía de tórax, y esto está muy relacionado al cáncer de piel,
pulmón, estómago y recto. También otra sustancia importante dentro del grupo 1 de los cancerígenos humanos es el asbesto o amianto. Bueno, este de acá por sus propiedades, precisamente que es aislante del calor y la electricidad, se relaciona al trabajo con rocas, cardado, hilado y tejido de las fibras, fabricación de fibrocemento, frenos de los vehículos a motor y en la construcción también se le encuentra esto. Entonces, mínimo una tomografía acá de tórax para descartar precisamente el cáncer que está, que está mencionado aquí, ¿no? Que es el cáncer broncopulmonar, el mesioteloma, mesotelioma de la pleura, el peritoneo y pericardio, ¿no? Todo esto con el fin de descartar estas enfermedades. Los carburos de metales duros, como el cobalto, pues es una aleación muy resistente, está muy relacionado precisamente a las industrias del cobalto, el carburo de tungsteno, preparación de esmaltes, colores, y sirve como un material de unión entre el cuerpo de ciertos utensilios y su mango de tungsteno. Entonces, aquí es el cobalto, se ubica dentro del grupo 2B como posible cancerígeno, sustancia cancerígena humana. Bueno, precisamente para las personas que trabajan en estas industrias o están muy expuestas al cobalto, pues la evaluación está enfocada cada 2 años y al menos una radiografía de tórax para esto. El óxido de hierro, precisamente humos y polvos, está muy relacionada precisamente a la industria de las soldaduras, los trabajadores de la metalurgia, de las minas de hierro, de la industria donde se emplea o produce el ocre. Este está considerado dentro del grupo 1 de las sustancias cancerígenas y está muy relacionado precisamente al cáncer de pulmón. Para esto, el descarte, el examen médico, al menos una radiografía de tórax y una espirometría cada 2 años. El sílice, encontrado precisamente más que todo en los trabajos subterráneos, en las canteras, fábricas de porcelana, mayólica, cerámica, fábricas de cristales, vidrios e industria de la construcción. Esta sustancia está considerada dentro del grupo 1 de las sustancias cancerígenas. Y bueno, cabe acá hacer la aclaración que la forma cristalina es la cual está relacionado, inhalado en forma de cuarzo y cristobalita. El examen médico precisamente relacionado al descarte de estas enfermedades, una radiografía de tórax, espirometría cada 2 años. En cuanto a la minería, acá también en el Perú tenemos muchas minas precisamente que se encuentran tanto con la aprobación o están actualmente elaborando, en exploración, también acá en todo el Perú, ¿no? Acá por mencionar hasta la fecha algunas que tenemos presentes, quizás falte una que otra, pero tenemos Yanacocha, Antamina, Barrick, ¿no? Las más conocidas. Y las mencionadas acá en esta gráfica precisamente. Como les dije, están en ampliación, están en estudio, están en exploración o en evaluación, ¿no? Y bueno, y acá de hecho que no están las minas que no están formalizadas, las ilegales, ¿no? Entonces, ¿qué cosa podemos encontrar? ¿Qué metales pesados podemos encontrar en estas? Pues los que se presenta acá, ¿no? El aluminio, antimonio, arsénico, bario, berilio, que ya son sustancias, incluso que ya las mencioné anteriormente, sustancias cancerígenas, y que algunas de estas personas, pues, como no son formales, no están legalizados, entonces no saben a qué se exponen, ¿no? Y mencionar que acá precisamente en estas minas están expuestos a elevadas concentraciones de estas sustancias cancerígenas, ¿no? Acá tenemos, bueno, la foto de la Oroya, la Rinconada, que son algunas de estas minas, ¿no? Acá, bueno, lo que ocurrió en Choropampa en el año 2000, precisamente que hubo un derrame de mercurio en Choropampa, ¿no? Que la gente estuvo expuesta, precisamente hay un documental en la televisión.
acerca de esto. Entonces, acá tenemos los órganos afectados por inhalación y contacto con el mercurio, ¿no? Que son el cerebro, daña también la piel, los pulmones, está muy relacionado al cáncer, los riñones, en las mujeres, bueno, embarazadas también al mercurio, daño al feto, ¿no? El sistema nervioso. Entonces, bueno, esta es la probable movilización que hubo del mercurio, ¿no? Se dice el 2 de junio del año 2000, una comisión transportaba mercurio líquido para la compañía minera Yanacocha, en el cual derramó 80 kilos de este mineral en el poblado de Choropampa, poniendo en peligro a un caserío, a este caserío precisamente, que es alrededor de 1.600 personas, 1.600 habitantes. Entonces, riegan el mercurio, los animales incluso también son afectados por esto, comen el mercurio y uno dentro de la cadena alimenticia pues no se puede evitar la exposición a este metal pesado, ¿no? Entonces es importante, ¿no? El daño, la legalización también de la minería y todos los aspectos legales que hay, tanto para los trabajadores mineros como para la población, que es donde llegan a trabajar. Otro mineral precisamente es el arsénico, que está relacionado precisamente en la utilización de plaguicidas, en la fabricación de estos, en algunos colorantes, en aleación con otros metales también en la industria del vidrio, la industria electrónica. El arsénico es un cancerígeno del grupo 1, está muy relacionado al cáncer de piel, al cáncer broncopulmonar y al de hígado. Y bueno, el ciclo del arsénico en el ambiente, precisamente, que está muy relacionado también dentro de la biota, en los animales, los hombres, las plantas, los microorganismos. Estos, pues de hecho que a través del transporte también se produce una contaminación del agua, las emisiones volcánicas también están relacionadas con arsénico, los plaguicidas que ya les había mencionado, contaminan el suelo, la roca, los sedimentos, ¿no? Y estos pues contaminan de hecho la atmósfera. Entonces, este es el ciclo del arsénico, en el cual el arsénico pues sufre procesos de volatilización, de precipitación y de especiación, ¿no? Y estos son consumidos pues por los humanos y bueno, está muy relacionado a los cánceres que ya había mencionado, ¿no? Acá, bueno, donde están precisamente las minas muy relacionados a esto, el arsénico, la exposición en Latinoamérica precisamente del arsénico, ¿no? Acá precisamente, ¿no? Son los lugares precisamente donde más exposición de arsénico hay. Bueno, como les dije en un inicio, la contaminación del agua, la contaminación del aire, y esto es muy importante, ¿no? Acá, bueno, el cuerpo del agua, acá dentro de esto, vemos acá varios ríos, acá su ubicación y la afectación que hay de estos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el río Amazonas, que está ubicado en Loreto, que está afectado por el vertimiento de las aguas residuales. Y esto es muy importante porque las mayorías de aguas confluyen y se dice que al menos 12 regiones del Perú están contaminadas por aguas residuales y estos tienen sustancia que está muy relacionada a muchas enfermedades y dentro de ellas, pues, algunas con sustancias cancerígenas que están muy relacionadas a cáncer, ¿no? Si bien en Perú no tenemos una data como en otros países, es importante conocer de esto. Tenemos el río Madre de Dios y algunos afluentes, precisamente también afectados por la minería ilegal, la minería informal, ¿no? El río Tambo en Moquegua, que está contaminado por boro y arsénico, el río San Juan en Pasco y el río Perené en Pasco, también afectado por la minería y por las aguas residuales también. En Piura tenemos pues Chira, el río Piura mismo, contaminado por las aguas residuales municipales también y bueno, los residuos agrícolas también. En Puno también tenemos el río Coata, el río Ramis, Ocará, bahía interior de Puno, que está relacionado al lago Titicaca, también, y la bahía de Yunguyo.
ríos Suche, Sandy también, dentro de ellos contaminados por la minería ilegal, afectados por el vertimiento de aguas residuales municipales. En Tumbes también algunos ríos afectados, dentro del río Tumbes también afectados, río Guayaga también por las aguas residuales también, ¿no? Y bueno, el arsénico es, como bien les había mencionado, está también contaminando el agua, ¿no? Tenemos una contaminación precisamente acá, contaminación por arsénico y plomo en el agua subterránea del distrito de Morrope, en Lambayeque, ¿no? Esto se da en el año 2019. Se dijo que hubo un total más de 15.000 personas afectadas precisamente por los pozos de agua contaminados por esto. Y bueno, las acciones, llegó el equipo del COEN allá al lugar para ver la magnitud de esto, ¿no? Entonces, la contaminación del arsénico es real, ¿no? Y la contaminación de las aguas eh, es real, ¿no? Simplemente para para ver la importancia de esto. Entonces, les dije que importaba mucho el tiempo, la cantidad, la exposición precisamente de las personas a este. Entonces, una exposición crónica al arsénico, ¿con qué está relacionado? Está relacionado con cambios en la piel, está relacionado con cáncer de piel, con algunas otras enfermedades, que no es el caso quizás de mencionarles. Está considerado también con el cáncer de riñón, con el cáncer de sangre también, el cáncer de páncreas, el cáncer de hígado, el cáncer pulmonar. Entonces vemos el arsénico que una exposición crónica a pues nos lleva, está muy relacionado a ciertos tipos de cáncer. Por eso ahí la importancia de tocar y quizás explayarme un poco más en el arsénico, ¿no? Ahora, tenemos otras sustancias también, aparte del arsénico, como es el caso del vinilbenceno, o conocido como estireno, que está muy relacionado precisamente en las fábricas de plástico, en la utilización de materiales para la fabricación de piletas, bañeras, duchas, barcos, que es precisamente donde se requiere un plástico duro. No, el vinilbenceno o estireno está dentro del grupo 2A, que es un probable cancerígeno para el hombre. Bueno, es importante la evaluación médica también, al menos a las personas que están muy expuestas al estireno. Dentro de los servicios que se ofrecen en la actividad laboral, pues también tenemos el caso del tricloroetileno y el tetracloroetileno, que está descrito que se comporta, por ejemplo, como un depresor del sistema nervioso central. Está muy relacionado también a un daño renal y un daño cardíaco. En animales suele producir cáncer de hígado y cáncer renal también. Estos se utilizan en la industria textil para limpieza en seco, desengrasante en piezas metálicas, en la manufactura de friones, está muy relacionado a la refrigeración. También se lo utilizó como antiemítico para animales hasta un cierto tiempo. Esto se ubica dentro de la sustancia cancerígena dentro del grupo 2A, que es un probable cancerígeno o carcinógeno para el hombre, estar muy relacionado al cáncer de esófago, linfoma no Hodgkin, y en el animal, como les mencioné, el cáncer de hígado y el cáncer de la sangre, ¿no? Bueno, anualmente el examen que se suele hacer, al menos es un examen clínico. Los bifenilos o policlorados, también se encuentra en transmisiones de calor, en dieléctricos, transformadores, condensadores, en sustancias lubricantes también, plastificantes, protectores de la madera, industria de las pinturas también. Esta está ubicado dentro del grupo 2A de sustancias carcinogénicas, como un probable carcinogénico para el hombre. Y bueno, estos pues están relacionados con cáncer de hígado en animales, por ejemplo, y en los humanos está relacionado con cáncer de linfoma de no Hodgkin, cáncer de hígado. Bueno, el examen clínico acá también es importante, ¿no? Por eso siempre es importante dentro de la evaluación por un médico la anamnesis, ¿no?
el conversar con el médico, el referir en qué área laboral trabajan, en dónde, hace cuánto tiempo trabajan ahí, y con eso pues se evalúa al menos el riesgo. El dinitrobenceno también, muy utilizado en la síntesis de materias colorantes, antipiréticos, analgésicos, aceleradores y antioxidantes en la industria del caucho, en la industria de materias plásticas, sobre todo, la fabricación de explosivos y de perfumes. Estos están dentro del grupo 2B como posible carcinogénico en el hombre. Las aminas aromáticas, sus derivados, como es el caso de la anilina, toluidina, que son sustancias químicas derivadas de los hidrocarburos aromáticos, se utilizan principalmente en la síntesis de otras sustancias, considerados dentro del grupo 2A como probable carcinogénico para el hombre, las aminas aromáticas, como la anilina, y la toluidina, considerado como el grupo 2B, como posible carcinogénico para el hombre. Está muy relacionado al cáncer de vejiga. Es importante, como le digo, la evaluación anual, al menos para las personas que están expuestos crónicamente a esta sustancia. Los hidrocarburos aromáticos, el benceno, tolueno, etilbenceno, xileno, estireno. Entonces están muy relacionados con varios tipos de cáncer. Se menciona acá, para existir contaminación a través de los equipos de protección, bien por sustancias liberadas en forma de gas, transferencia cutánea y o desarrollo de un ambiente tóxico entre el traje y la piel, se encontró asociación estadística significativa para cáncer de próstata y testículo. Entonces tenemos que estos materiales, cuando están expuestos de forma crónica, también podría estar relacionado o liberar alguna sustancia que por vía tópica, transferencia cutánea, todo esto, podría estar las personas que elaboran con este material pues muy expuestos. Se mencionan dentro de ellos algunos estudios, por ejemplo, que está muy relacionado a cáncer de testículo, ¿no? Y la frecuencia es de al menos 2 veces más, están expuestos dos veces más a este tipo de cáncer. El mieloma múltiple también, linfoma no Hodgkin, cáncer de piel, melanoma maligno, tumor cerebral, cáncer de próstata, cáncer de colon, ¿no? Ya quizás una baja relación ya con estos. Entonces tenemos acá mencionar otras sustancias también que son como factores de riesgo también para este tipo de cáncer. Acá, bueno, los que ya les había mencionado, las aminas aromáticas, todo ello, vemos cómo están muy relacionados precisamente a la producción de estos. Otras sustancias, el alcohol isopropílico, por ejemplo, este se suele usar como disolvente, se absorbe por todas las vías. Desinfectante, se usa como desinfectante, limpieza debido a sus propiedades disolventes, ¿no? También se usa en una mayor concentración para limpieza de pantallas, vidrios, materiales electrónicos, ¿no? Esta es una sustancia que está en el grupo 1 de cancerígeno, que produce cáncer en los humanos, ¿no? Que está muy relacionado al cáncer de pulmón. Bueno, la evaluación médica siempre importante. El éter bisclorometílico también, esto está muy relacionado a la exposición de los vapores, se usa como alquilante, se emplea como solvente en la fabricación, se utilizó en el pasado para hacer varios tipos de polímeros, resinas y textiles, ¿no? Se dice que en el pasado porque a partir de que se le encuentra que es una sustancia cancerígena, pues ya no hubo mayor relación a partir de ahí con esto, ¿no? Pero es importante mencionarlo. Está muy relacionado al cáncer de pulmón. El examen también es importante para estos. Al menos ahora se dice que hay una exposición, pero una exposición mínima de ciertas personas. El formol, formaldehído, también que se utiliza en la síntesis de materias plásticas, como disolvente de resinas, lacas, en la industria textil sobre todo. Esta sustancia está en el grupo 2A de las sustancias carcinogénicas que tiene una probable asociación con el hombre, ¿no? Con el cáncer de vías respiratorias, el cáncer de pulmón, el cáncer de las cavidades nasales también. ¿No? El examen clínico siempre va a ser importante.
la evaluación dermatológica, neumológica, el oftalmólogo también debe verlo y el otorrinolaringólogo. La espirometría es importante para ver el patrón obstructivo, ¿no? El cloruro de vinilo también que está en la manufactura del PVC, también muy relacionado para la producción de tubos, conductos de plástico, recubrimientos para pisos, muebles, productos para recreación también, empaque y transporte. Este está muy relacionado al cáncer hepático, al angiosarcoma, precisamente, y es una sustancia cancerígena del grupo 1. Bueno, y muy importante siempre la evaluación médica también. Los silicatos, pues es el caso del talco, ¿no? Acá lo encontramos en las minas de talco, los molinos de talco, las industrias de cosméticos sobre todo, ¿no? Que hay una alta relación precisamente que contiene fibras. Cuando este talco contiene fibras asbestiformes, pues está muy relacionado precisamente al cáncer, como un grupo, como el grupo 1 de las sustancias cancerígenas, ¿no? El acrilonitrilo, también en la fabricación de tubos, una sustancia que se le encuentra en la fabricación de tubos precisamente, en autopartes, en componentes utilizados para la construcción, industria petroquímica, automotriz. Bueno, esta sustancia se ubica dentro del grupo 2 como posible carcinogénico para el hombre. En algunos estudios se ha encontrado que puede producir cáncer de pulmón, cáncer de colon y de próstata. Importante la evaluación médica anualmente, al menos para las personas, como siempre les menciono, que están muy expuestas a estas sustancias. Los metacrilatos también, que son muy usados en la odontología, en el cemento ortopédico, también están dentro del grupo 2B como posible carcinogénico para el hombre y relacionado al cáncer de colon, ¿no? La evaluación médica muy importante también. Los isocianatos orgánicos se utilizan para la fabricación de poliuretanos, para la fabricación precisamente de espuma flexible y de espuma rígida, ¿no? Dentro de ellos el toluendisocianato, precisamente que es un carcinogénico potencial para el hombre, ¿no? El óxido Siguiendo con la exposición, tenemos otras sustancias, como es el caso de los metacrilatos también, de uso en odontología, cemento ortopédico también, como posible carcinogénico para el hombre y muy relacionado al cáncer de colon. En cuanto a la agricultura, también muy importante aquí en nuestro país, el uso del glifosato precisamente como plaguicida, también muy relacionado con el cáncer, ¿no? Muy importante aquí mencionar, pues, quienes controlan el glifosato acá en el Perú, ¿no? ¿Qué instituciones velan por esto, ¿no? La SENASA, la DIGESA, ¿no? Esta es la realidad peruana, precisamente. En la parte informal, de hecho, que no hay una protección adecuada. Y bueno, en otro continente ya pedían que esta sustancia carcinogénica pues ya se retire dentro del uso para la agricultura, ¿no? Y bueno, muy importante también la legislación que se suele dar aquí
En el Perú, las leyes que protegen, que velan por las medidas preventivas para controlar los efectos nocivos para la salud. Entonces, es muy importante también los niveles de radiación solar. Para ello, precisamente, se dio una legislación, ¿no?, en el cual se recomendaba que que todas las empresas deberían difundir diariamente los niveles de radiación ultravioleta y que el CENAMI debería difundir estos niveles para tenerlos en cuenta, como se da precisamente en otros países, ¿no? En varios países precisamente se dan, como el caso de Chile, que los tienen, son muy importantes, ¿no?, para saber también en qué momento del día uno debe de estar más protegido. Acá también hay algunas normas acá en el Perú asociadas precisamente a la protección de los trabajadores en estas áreas, ¿no? Tanto en la agricultura, minería, la exposición a hidrocarburos, todo ello. Esto solamente para tenerlos en cuenta, algunas sustancias también dentro de las leyes que se anexan, que son reconocidas como sustancias que suelen producir muchas enfermedades muy relacionadas a, ¿no? Acá algunas, dentro de estas normas, precisamente del año 2008, que salió, que las definían en grupos, enfermedades profesionales causadas por agentes químicos, físicos, biológicos. Dentro de todas estas, pues, las enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos, ¿no? Dentro del grupo 6, que también está normado también dentro de la ley peruana. Acá el marco normativo ambiental muy importante dentro de lo que hemos hablado, la Ley General del Agua, ¿no? El Reglamento de Organización de Usuarios del Agua, todas las leyes que se han dado y bueno, con el año que han sido publicadas. La última, la Ley General del Ambiente, la Ley 28611 del año 2005 precisamente, que se refiere a los cuidados que se deben de dar para tener un agua libre de estas sustancias, ¿no? Acá hablando un poco más acerca de los lugares de trabajo, los fabricantes, precisamente los cuidados que se deben de dar, el monitoreo de los agentes de estas sustancias, el tiempo también que debe estar expuesto una persona para esto, las evaluaciones médicas que se deben de dar periódicamente, todo ello. Y bueno, como les dije de inicio, esta parte del medio ambiente es muy importante porque nadie controla esta parte. Si bien uno puede controlar el consumo del tabaco, la exposición a la radiación solar, pero esta parte, la contaminación del aire, la contaminación del agua, la contaminación del ambiente laboral o nuestra misma ocupación, estamos expuestos a ciertas sustancias carcinogénicas, ¿no?, que ya las hemos mencionado, pues es muy importante que se articulen normas, que hayan comités de salud, de seguridad del trabajo, bienestar del personal, los exámenes ocupacionales dentro de ello. Y bueno, estar muy al tanto acerca de esto, ¿no? Vale decir también que no es solamente el hecho de que yo me voy a exponer a esta sustancia y voy a desarrollar cáncer, sino que para esto hay muchos factores que desencadenan. Ya les había mencionado al inicio el hecho de los genes, el hecho de los estilos de vida, el hecho de la actividad física, pero esto, digamos que es un factor de riesgo importante que hay que controlar también dentro de todo lo mencionado, ¿no? Bueno, ha sido una exposición un poco larga quizás. Espero que en alguna otra cosa les haya podido ayudar. Bueno, estoy abierto a algunas sugerencias, algunas preguntas que puedan tener alguna duda. Dentro de ello también mencionarles esta diapositiva. Acá está
precisamente las fechas de las exposiciones, la programación de charlas educativas preventivas del mediodía. La dejo ahí y estoy... Mm. es- Muchas gracias, doctor bueno, Quispe. Agradecerle de repente el tema que nos ha compartido el día de hoy. Agradecer a todas las personas que se han mantenido atentos al tema. Si, como dijo el doctor, estamos compartiendo esta lámina para poder hacer que ustedes puedan ver los temas que tenemos en las siguientes semanas